La salvadora doctrina del arrepentimiento bíblico. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. En el libro de los Hechos vemos al apóstol Pablo narrar cómo el Señor Jesucristo lo envió a los perdidos, diciendo: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados. Hechos capítulo 26, versículo 18. Si tú no te has convertido a Dios genuinamente, tal como lo enseña la Biblia, sino que aún andas en el mal camino, entonces también eres ciego y andas en tinieblas y necesitas que tus ojos sean abiertos. Si quieres salir de la ceguera y del engaño y ver la luz y conocer la verdad, si quieres convertirte en un verdadero hijo de Dios, la doctrina del arrepentimiento es crucial para ti. Conocer la verdad sobre este tema es vitalmente importante. Esta es una doctrina fundamental y básica, desobedecida por los guías ciegos rebeldes a la palabra de Dios, que mantienen en oscuridad espiritual a sus adeptos. Y aunque se llamen a sí mismos cristianos y por fuera parezcan ser justos, realmente no son de Dios. Cuidado con los falsos maestros y falsos profetas. Debemos creer en las sanas palabras de Dios y no en las herejías venenosas de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Debemos recibir las verdades que se encuentran en la Biblia acerca del arrepentimiento verdadero y no creer en mentiras. Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Así que vemos lo sumamente importante que es la doctrina del arrepentimiento, ya que si la persona que debe arrepentirse no se arrepintiere, sencillamente perecerá. Acabar en el infierno o en el paraíso será el resultado de rechazar o aceptar el verdadero arrepentimiento. En la Biblia, la doctrina del arrepentimiento tiene todo que ver con el pecado. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Ojalá y el pecador abra los ojos al leer las verdades presentadas en este escrito, o al escuchar las verdades presentadas en este audio, y experimente lo que es el genuino arrepentimiento y la maravillosa nueva vida en Cristo. Ojalá y el pecador vea lo realmente malo que es continuar haciendo el mal y vea lo maravillosamente bueno que es empezar a hacer el bien. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. Definición de arrepentimiento. El arrepentimiento.
cambio de parecer, cambio de mentalidad, cambio de comportamiento. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento para la salvación, de que el pecador se debe arrepentir, se está refiriendo a que el pecador se arrepienta de ser pecador, a que deje de ser pecador, a que deje de pecar. Se está refiriendo a un cambio de parecer en cuanto al pecado y en cuanto a Dios, lo cual también implica un cambio de comportamiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio radical de la mentalidad. El pecador es enemigo de Dios, ya que hace malas obras. La mentalidad pecaminosa del pecador es contraria a Dios. La persona arrepentida cambia de parecer en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. La persona que antes era enemiga de Dios y no obedecía sus santas palabras, la persona que antes era incrédula y desobediente al Evangelio de Dios, al arrepentirse, al cambiar su mentalidad al respecto, entonces se convierte en una persona que ahora cree, en una persona que ahora acepta el Evangelio de Dios en su corazón y lo obedece. Así que la persona arrepentida cambia de parecer en cuanto al Evangelio, el verdadero Evangelio de Dios que encontramos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así que el que recibe la predicación de Cristo se arrepiente y cree en el Evangelio. También vemos en estas palabras de Jesucristo que arrepentirse y creer en el Evangelio es mandato de Dios. Arrepentíos y creed al Evangelio. El pecador tiene que tomar la decisión de arrepentirse. El pecador tiene que tomar la decisión de creer en el Evangelio. Dios no va a tomar esa decisión por el pecador, sino que es el pecador el que debe tomar esa decisión. Entonces, la persona que antes abrazaba el pecado y la mentira y era incrédula a la verdad, al venir a Jesús se arrepiente y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. La persona arrepentida abandona su mentalidad pecaminosa, abandona sus malos pensamientos torcidos y pecaminosos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento es un cambio radical del corazón. Una persona arrepentida es una persona con un corazón nuevo y diferente. Ocurre un cambio dramático en su mentalidad y en su comportamiento. El que se arrepiente y recibe a Cristo nace de nuevo. Un nacimiento en sentido espiritual, en que la persona nace de Dios. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13.
El que se arrepiente se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. La conversión y el arrepentimiento. La conversión y el arrepentimiento van juntos de la mano. Son cosas que vienen en el mismo paquete. E incluso se puede decir, en cierto sentido, que es lo mismo. O sea, convertirse a Dios es arrepentirse. De modo que el que se arrepiente se convierte a Dios. Y es que lo opuesto a convertirse a Dios es darle la espalda a Dios. Y es de eso que la persona se arrepiente, de vivir de espaldas a Dios. Entonces, cuando la Biblia, refiriéndose a la salvación, habla de arrepentimiento y de conversión a Dios, se está refiriendo a un mismo suceso. Así, no existe una persona perdida que se arrepienta pero que no se convierta a Dios. Y viceversa, no existe persona perdida que se convierta a Dios sin arrepentirse. Todo aquel que se arrepiente se convierte a Dios. En el mismo momento que alguien se arrepiente, también se convierte a Dios. La persona abandona su mal camino y se torna a Dios. La persona se arrepiente de su mal camino y se convierte a Dios. La fe y el arrepentimiento. Igual que con el arrepentimiento y la conversión, así también el arrepentimiento y la fe vienen mezclados entre sí. Jesucristo les dijo a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo capítulo 21, versículo 32. Vemos aquí que Jesús dijo: no os arrepentisteis después para creerle. O sea, uno se arrepiente para creer. O lo que es lo mismo, uno se arrepiente del mal de no creer y entonces empieza a creer. Uno se arrepiente de no creer en el santo y puro mensaje de salvación que viene de parte de Dios. El mensaje de salvación que viene de Dios es un mensaje antipecado. Y por tanto, el que recibe y obedece ese mensaje, abandona el pecado. El arrepentimiento y la fe son cosas que pertenecen al mismo suceso. Son cosas inseparables que vienen juntas en el mismo paquete. En el momento que alguien cree en Dios, se arrepiente. Y el que se arrepiente de ser incrédulo. Se arrepiente de rechazar la verdad. Se arrepiente de desobedecer la verdad. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que el arrepentimiento se puede ver como el resultado de la fe y la fe puede verse como el resultado del arrepentimiento. Son cosas que vienen juntas en el mismo momento. Así, el que cree verdaderamente en el mensaje de Dios se arrepiente de rechazar ese mensaje y empieza a obedecerlo. La verdadera fe en Dios produce arrepentimiento. Entonces, cuando un pecador empieza a tener genuina fe, esa fe lo llevará automáticamente al arrepentimiento. Lo llevará a cesar
de sus malas obras y de abrazar la mentira, y lo llevará a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. La fe produce arrepentimiento. Así también el que se arrepiente de rechazar la verdad, se arrepiente de ser incrédulo y desobediente a la verdad. Y entonces empieza a creer en la verdad y a obedecerla. El que tiene la verdadera fe en Dios, también obedece a Dios. Según como la persona piense o crea, así también se comportará. Me refiero a que si la persona no cree en Dios, se comportará de cierta manera. Pero si en verdad cree en Dios, entonces se comportará de una manera distinta. Entonces, cuando la persona empieza a creer en Dios con genuina fe, entonces también los frutos de esa persona cambian, ya que al cambiar su mentalidad pecaminosa, también los frutos que producía esa mentalidad cambian. Las obras de esa persona cambian. Antes de conocer a Dios, sus obras eran malas y ahora son buenas. Ahora empieza a producir buenos frutos, ya que esa persona antes era un árbol malo, dando malos frutos, y ahora se ha transformado en un árbol bueno, dando buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.